oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Sobre Sefarad con Abraham Haim. ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, muy bien. El tiempo avanza. El tiempo avanza y los que avanzan son los emisarios. Hoy vamos a hablar de estos emisarios que viajaban por todo el mundo, los Shlichim o Shadarim. Sí, muy bien pronunciado y explicado. Entonces, la institución de los Shadarim o los emisarios se considera una institución muy tradicional y muy importante en la comunidad judía, no solamente de Jerusalén, pero como Jerusalén se considera la ciudad más importante para los judíos, nos enfocamos en ella. Entonces, la institución de los emisarios o de los Shadarim, de ahí viene la palabra hebrea moderna Shadar, el transmisor, o Shidur, transmisión en español. Entonces, se considera una institución importante. ¿Por qué es una institución y muy importante, no solamente importante? Porque fue una fuente destacada de ingreso. La comunidad sefardí, en este caso de Jerusalén, tenía que mantenerse. Había muchos gastos y, como conocemos este fenómeno en la actualidad, había más gastos que ingresos. Pero había otras fuentes de ingresos, pero la fuente de los Shadarim, de los emisarios, fue muy importante. ¿Cómo se explica esta institución? Entonces, la comunidad o el liderazgo de la comunidad sefardí elegía un rabino. Eso fue monopolio de rabinos para enviarlo a buscar donaciones, contribuciones y fondos en las comunidades judías fuera de Tierra Santa. Y este emisario salía solo, depende ahora de la época y de la distancia, a veces se quedaba años fuera de su propia casa, viajando de una comunidad a otra en varios países, a veces en un país o dos, pero en general algunos países, y cuando se termina la misión, volvía con lo que había alcanzado de recoger a la comunidad sefardí y a su casa, a su familia. Bueno, primero hay que conseguir el nombramiento. El gran rabino o un grupo de rabinos elige el emisario. Le da un documento de nombramiento para enseñarlo, demostrarlo entre las comunidades que va. Hay un acuerdo entre el emisario y la comunidad sefardí sobre los deberes y los derechos del propio emisario. Y un aspecto fue el aspecto del propio dinero, es decir, cuánto cobra el emisario. Entonces a veces llegaba a 40% del ingreso. Y los 60% de ingreso se quedaba a favor de la comunidad. Ahora, el emisario solía escribir un diario, igual que conocemos esto por otras dimensiones, a dónde va, cómo le recibían, el nombre de los donantes y, por supuesto, la cantidad exacta, cuánto cobró. De vez en cuando mantenía también la correspondencia entre él mismo
y los dirigentes de la comunidad sefardí. No olviden ustedes que en aquel entonces, si hablamos siglos atrás, incluso al principio del siglo XX, el correo no funcionaba igual que hoy. Enviar una carta duraba muchos días, muchas semanas, a veces un mes entero e incluso más. Pero él presentaba en escrito algunos problemas que surgían. Por ejemplo, la generosidad de la propia comunidad. A veces coincidía, como no había internet, no había teléfono para coordinar todo, a veces él coincidía con un emisario que representaba otra comunidad. A veces acaba de llegar el fulano emisario sefardí y le decían, bueno, hace una semana y dos habíamos recibido otro emisario de otra comunidad que también le tocó buscar donaciones y fondos a favor de su propia institución o propia comunidad. Y cuando al final se terminaba la misión del emisario, él daba un informe general o detallado y también recibía un certificado que ya la comunidad sefardí acepta todo, no tiene ninguna exigencia, etcétera. Ahora, un poco hablar de la propia institución. La institución lleva siglos, y un investigador muy famoso israelí, no sefardí en este sentido, pero muy importante, se dedicó a investigar el tema y tiene un libro muy gordo en el doble sentido que se llama Sheluchei Eretz Israel, los emisarios de Eretz Israel, de la tierra de Israel, en todas las épocas, con una buena introducción detallada y luego muchos documentos y cartas de aquellos emisarios en orden cronológico. Yo de verdad me refería aquí a un fenómeno de algunas características con respecto a los emisarios de la comunidad sefardí de Jerusalén. Funcionó todo sin interrupción hasta la Primera Guerra Mundial y después de dicha guerra se renovó esta institución, este envío de emisarios. Y el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén intentó organizar de nuevo esta institución y enviaba sus emisarios primero a los países del Magreb, que se consideraban una fuente importante por sus propias comunidades, pero también enviaba emisarios a los Balcanes, a Turquía y a los Balcanes, a Siria y a Irak, y también llegaban unos emisarios hasta China. El primero, por ejemplo, que llegó a Marruecos después de la Primera Guerra Mundial fue el rabino Abraham Pinto, que yo he tenido el privilegio de publicar su diario y toda su correspondencia con el Consejo de la Comunidad Sefardí. Él se quedó en Marruecos casi 4 años, como decías, sin su familia. Él iba solo y volvió después de 4 años de ausencia. Otro emisario que iba a otro rumbo, especialmente a Irak, pero llegó también a China, se llamaba Yosef Haim Shrem, que vivió muchos años, casi 100 años, y falleció en Jerusalén en el año 1949,
y lleva una calle en su nombre en la ciudad de Jerusalén, en un barrio moderno de la ciudad. Él iba en esta misión alrededor de 50 años. Nació en Alepo, pero cuando tenía solamente 1 año y medio, emigró su familia a Tierra Santa y se estableció en un barrio de Jerusalén. Con respecto a su sabiduría, fuera de los estudios talmúdicos que mantenía, él sabía muchas lenguas, fue políglota y se puede nombrar el hebreo, el arameo, el árabe, la lengua de los judíos georgianos en el Cáucaso, judeo-español, y que no le extrañe a la gente, también sabía muy bien hablar el yiddish, que es el judeo-alemán de los Ashkenazim, y también sabía un poco inglés y francés. Así que estos dos nombres son unos muy típicos después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo terminó todo? Sí, no tenemos fecha exacta cuándo comenzó, pero esta red y este sistema funcionó tradicionalmente hasta el año 1939, hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de aquella época, es decir, por ejemplo, ya en los años 40, ya no hay más emisarios que iban de esta forma. Y para terminar este resumen del tema de los emisarios, yo decía, mirad, el mismo sistema existe hoy. Lo que llamamos en hebreo Hamagbit Ha'Meuchedet, United Jewish Appeal en inglés, este sistema moderno de recoger dinero de las comunidades, por ejemplo, en el norte de América, y Keren HaYesod, que funciona igual con el mismo objetivo, pero hay gran diferencia. Hoy van en aviones, va un ministro, se organiza una cena de gala de unos invitados ricos y en la noche se puede recoger miles y miles o a veces $1,000,000, etcétera. El sistema es igual, porque Israel, desde que nació en 1948, está pendiente hasta hoy en las donaciones de todas las comunidades en el mundo a favor del Estado de Israel. No a favor de una comunidad, sino a favor del Estado de Israel. Pero de forma más reducida, un colegio talmúdico envía un emisario a favor de su colegio. Un hospital también tiene su red de emisarios para buscar fondos, etcétera. Así que el propio sistema no desapareció, existe con términos modernos, con otro tipo y con otro sistema, con un mecanismo muy desarrollado. No olviden hoy que hay internet y hay correos electrónicos, todo va muy fácil y también, no menos importante, el transporte. A veces iban muchos kilómetros andando con camellos, con burros, iban por mar porque no había todavía avión y hoy todo es más fácil. En unas horas un emisario puede salir por la mañana y a la media mañana o menos ya está en su destino fuera de Israel. Bueno, esta es una profesión que ahora en todas partes del mundo se conoce con el nombre en inglés, fundraising, ¿no? Sí, por supuesto, a favor, en aquel entonces fue a favor, por ejemplo, de la comunidad sefardí de Jerusalén o otra comunidad, o a veces a favor de una yeshiva, también, pero hoy está mucho más desarrollado, muy fácil,
es decir, el mecanismo, la logística, no se puede compararla con la del pasado. Uh-huh. Bueno, una cosa que había al principio y que no explicamos muy bien es la palabra Shadar, que tú dijiste que significa transmisión, pero que es un acrónimo, es unas siglas de una palabra, de otras palabras en hebreo. Sí, mire, muy buena pregunta. El título exacto está compuesto por dos palabras, una hebrea y otra, hebrea arameo. Sheluhei, es decir, emisarios, Sheluhei, palabra hebrea, de Rabbanán en nuestros rabinos. Entonces, emisarios de nuestros rabinos. Y si lo hacemos en breve, será Shadar, y el plural Shadarim, como si fueran ya palabras independientes, una palabra independiente hecha. Y de ahí, como decía, llega la palabra Shidur, la autoridad de Rashut HaShidur, la autoridad de la transmisión, o Shadar como profesión es transmisor. Eso viene de esta institución tan tradicional en el mundo judío con respecto a apoyar las comunidades judías de Tierra Santa desde muchos siglos atrás. Bueno, Abraham, me has dado pie para que nosotros digamos que vamos a cerrar este Shidur, esta transmisión, esta emisión. Perfecto. Saludándote y volviendo a invitarte el mes que viene para seguir hablando sobre Sefarad. Sí, el mes que viene, como se acercará la fecha del aniversario de la firma del edicto de expulsión de los judíos de España, me dedicaré a explicar por qué fue esta expulsión única y no expulsión más a lo largo de la historia judía, que no le falta expulsiones de varios países. Ok, muchas gracias, Abraham Haim, desde Jerusalén. Muchas gracias a usted.